Y hoy hago la función técnica de decisión desde la otra esfera, pero que en el funcionamiento de todo el sistema no tendría por qué haber una barrera que divida, confronte estas distintas perspectivas. Entonces, llegar yo a la Corte como ministro implica otro enfoque, pero la intencionalidad, la perspectiva, las bases con las que yo me fui construyendo son las mismas. La perspectiva de tener un país pluricultural que alcance la justicia, ya sea desde la perspectiva del abogado, del defensor o del ministro o de los jueces, debe ser la misma. Buscamos el mismo objetivo, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia. En estos momentos, en las condiciones actuales en las que recibimos el sistema de justicia, hasta hacer lo ordinario se va a ver extraordinario. Es decir, con que hagamos nuestro papel, cumplamos nuestro mandato constitucional, eliminemos todo signo de oscuridad, de corrupción, de deshonestidad, eso el pueblo estoy seguro que lo va a ver bien. Poco a poco el sistema se irá restaurando. Yo veo muy difícil que en 2 años logremos permear y dar un giro de 180 grados a todo el sistema. Tendremos que ir poco a poco permeando hasta llegar al último juzgado en territorio. Tiene que haber adecuada coordinación, adecuada comunicación. Le servimos al mismo país. Estamos al servicio del mismo pueblo. No servimos a pueblos distintos. Exacto. Y nosotros tenemos que establecer adecuada coordinación para los fines comunes, entre ellos bienestar, paz, justicia. Pero cada quien en el ámbito de sus atribuciones. Por eso yo lo he dicho muchas veces, aquí vamos a escuchar a todos, vamos a dialogar. Pero cuando entremos en el salón de plenos, ahí vamos a resolver conforme a la Constitución y conforme a nuestros criterios jurídicos y nuestras convicciones jurídicas. Eso no quita que no podamos tener comunicación con las dependencias, con las autoridades, a todos los niveles también de gobierno. Bueno, casi 170 años después de Benito Juárez, nuevamente una persona, un hombre en este caso, que procede de los pueblos originarios, que es un indígena, y él lo dice con mucho orgullo, vuelve a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hugo Aguilar, gracias por recibirme. Gracias a ti, Yuri, por visitar la Corte, gracias por este espacio, te saludo con afecto, igual a todo tu público, es un honor recibirte. Y estamos platicando además en un recinto precioso, este es el Salón Presidentes. Claramente, y aquí está también un óleo de Benito Juárez, no el que conocemos todos, que está, digamos, por todos lados, sino este es uno que se utiliza para el Poder Judicial. Es correcto, el edificio central de la Corte es un edificio hermoso, histórico, y como en todo el país, Juárez no podía hacer falta. Lo tenemos en el Salón de Plenos, lo tenemos en muchos rincones y yo creo que sigue marcando la ruta adecuada para este país, la ruta de las leyes, de las instituciones, del fortalecimiento y del rescate de la República. Esa es la presencia de Juárez en el momento actual y en lo personal pues es una guía importante. Oye, ¿tú qué sientes, Hugo Aguilar, cuando la gente dice, empezando por la presidenta de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dicen, bueno, Hugo Aguilar llega y, digamos, hace un eco importante de la figura de este hombre que es uno de los próceres más importantes de nuestro país, Benito Juárez? ¿A ti qué te genera eso? Pues primero una situación compleja de incredulidad en un inicio, porque pues uno como abogado sueña que en algún momento pueda venir a litigar a la Corte, bueno, primero visitarla, luego litigar y pues ya ser ministro y más presidente, pues siempre es un sueño, pero inalcanzable. Todo el esquema jurídico, institucional, las relaciones políticas indican que un indígena es difícil que llegue. La figura de Juárez marca a cualquier oaxaqueño. Porque es que tú también eres oaxaqueño, así es, igual que Benito Juárez. Juárez Ajá. era de la Sierra Norte, yo estoy en la Sierra Sur, pegado, ya casi llegando a la costa, soy de la Mixteca Alta, pero la figura de Juárez está presente desde los primeros días de clases y se convierte en esta enseñanza de alguien que estaba en la cuna más humilde, que no tenía esperanza incluso de vida,
hasta llegar a ser presidente de la nación, se convierte siempre en un referente de vida. Y luego cuando uno estudia sus hazañas, su tenacidad, su pensamiento, pues se convierte en ejemplo de vida y marca la ruta que uno tiene que seguir con los principios que él dejó para todos los mexicanos y para toda América y el mundo. ¿Tú cuándo, cómo, en dónde y por qué decidiste estudiar Derecho, Hugo? Bueno, es una historia también interesante. Yo era bueno en las ciencias exactas, en matemáticas. Yo concursé en mi secundaria, en el certamen estatal. En el bachillerato concursé en física. Así conocí la ciudad capital del estado. Cuando yo me fui a estudiar, yo estuve buscando algo relacionado con las matemáticas. Incluso quería estudiar matemáticas. Cuando revisamos, pues no había opción. Solo aquí en la ciudad se podía estudiar. No tenía recursos para venir acá. Mi segunda opción fue con relación a mi servicio social. Cuando yo estaba estudiando el bachillerato, en Oaxaca funcionaba una oficina que se llamaba Procuraduría para la Defensa del Indígena, y ahí estuve haciendo mi servicio social, visitando reclusorios, visitando comunidades indígenas. Y entonces la segunda opción fue esta, la de estudiar leyes, también muy complejo porque mi idea era estudiar en la Universidad de Oaxaca. A veces es medio una ciencia exacta, ¿no? El tema del derecho, a veces. Bueno, es ciencia social pura, y fue muy complejo también estudiar allá, pero finalmente se pudo lograr. Entré yo un mes después de lo que entraron todos los demás estudiantes. Se abrió la oportunidad para hacer el examen, revalidar materias, y finalmente logré ingresar a la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Oye, me imagino que para ti habrá sido, nos platicas que tu servicio social estaba directamente relacionado ya con la atención a los pueblos originarios, ¿no? Digamos que fue cuando encontraste tu misión de vida. Fíjate que no. Mi misión de vida llegó en el primer año de la carrera de Derecho. Yo soy indígena, pero el contexto ha sido un contexto de discriminación. E incluso en la familia, mi mamá me decía, es que tienes que estudiar. Por no ir a la escuela. Mi mamá no fue un solo día a la escuela. Entonces, en su familia pocos pudieron estudiar, sus hermanos, pero ella me cuenta que se perdieron tierras por no poder hablar español. Un familiar que logró estudiar les disputó un predio, fueron ante el juzgado y por no poder hablar español perdieron sus tierras. Entonces yo viví con esta situación de dejar de ser yo para tratar de ser alguien en la vida. Esa fue un poco la ruta. Hasta llegar al primero de la carrera me encontré con varios hermanos indígenas. Empezamos a estudiar leyes, y lo primero que uno estudia es la historia del derecho. El derecho romano, el derecho anglosajón, la ley de las 12 tablas, el código de Napoleón. Estudiábamos instituciones ajenas a nosotros. Y entonces en el grupo de indígenas decíamos, bueno, ¿y cuándo vamos a estudiar nuestras instituciones, las historias de nuestros pueblos, lo que vivimos todos los días? ¿Cuándo va a ser materia de estudio? Hay que decir que en esa época yo estudié la Facultad de Derecho de 1990 al 95. En Oaxaca, justo en el 89-90, se impulsó una reforma para reconocer la cultura de los pueblos indígenas. Entonces claro, nosotros nos vimos involucrados en ese debate estatal, y entonces nos despierta la inquietud importante de hacer una reflexión a partir de los principios, de los conceptos y del conocimiento propio. Comenzamos a hablar de los derechos indígenas. En ese momento no existía como concepto jurídico. En ese entonces se hablaba de los derechos humanos de los indígenas. Incluso fue materia de reflexión para nosotros, porque era como decir que los indígenas no éramos humanos, y a partir de los planteamientos entonces adquiríamos la calidad de seres humanos y se hablaba de derechos humanos de los indígenas. Una historia similar, digamos, permíteme hacer el símil, ministro, pero una historia similar a la que hemos vivido las mujeres en el mundo, ¿no? Total. O sea, de la exclusión, cómo empezar a hacer conciencia y que se reflejen las leyes de que claro que estamos, pues somos parte de todos los colectivos humanos y parte además esencial, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, yo vengo caminando a la par con el movimiento de mujeres. En la reflexión he acompañado colectivos que impulsan, porque es cómo pasas del reclamo
cómo pasas de la realidad a los conceptos jurídicos y cómo impulsas que se constitucionalicen o se positivicen. Porque una cosa es hacer el planteamiento, digámoslo así, social o político, el reclamo, y otra es encontrar cómo se incrusta en el entramado institucional de nuestro país. Y fue una cuestión que a mí me tocó vivir con mucha intensidad. Yo estaba en el 4º año de la carrera cuando viene el levantamiento zapatista. Okay. Y entonces la organización en la que yo participaba fue nombrada como asesor del movimiento zapatista y yo tuve la oportunidad de estar en este trance de reclamo social, incluso con un levantamiento armado hacia la construcción conceptual de lo que somos y de lo que queremos en este país. Oye, justamente Hugo Aguilar fue, digamos, en esta primera etapa de su vida, tú estuviste desde el activismo, ¿no? Desde el activismo muy cerca de las comunidades indígenas de toda la República Mexicana. Ahorita mencionabas al movimiento zapatista, pero estuviste muy cerca desde siempre, o al menos desde siempre, en lo que existe en los registros públicos que están afuera en internet, ¿no? Pero estuviste siempre desde el lado del activismo. Ahora estás desde el lado, del otro lado de la cancha, ¿no? Desde adentro del Estado. Perdón, porque el Poder Judicial es parte del Estado mexicano. ¿Eso ha representado para ti qué cosa, ministro? Una cosa muy importante, porque estuve en el activismo, pero me tocó siempre desempeñar la función técnica. O sea, yo estaba en los foros, en los encuentros, en los seminarios, organizamos varios simposios para discutir conceptos, y a mí me tocaba la parte técnica de construir los reclamos en conceptos jurídicos, en darle contexto, en darle antecedente y en darle proyección. Conocía el funcionamiento del Estado, conocía los principios que rigen la Constitución y nuestro sistema jurídico. Entonces eso me ayuda a puentear, hacía yo una especie de bisagra entre el pueblo, las autoridades indígenas, el Estado y cómo hacíamos ese puenteo. Entonces me tocó a mí desempeñar todo el tiempo funciones técnicas y entonces el rol nada más es el que cambia, porque yo hacía la función técnica propositiva, en algún momento la función técnica de litigio y hoy hago la función técnica de decisión desde la otra esfera, pero que en el funcionamiento de todo el sistema no tendría por qué haber una barrera que divida, confronte estas distintas perspectivas. Entonces, llegar yo a la Corte como ministro implica otro enfoque, pero la intencionalidad, la perspectiva, las bases con las que yo me fui construyendo son las mismas. La perspectiva de tener un país pluricultural que alcance la justicia, ya sea desde la perspectiva del abogado, del defensor o del ministro o de los jueces, debe ser la misma. Buscamos el mismo objetivo, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia. Oye, ministro, déjame preguntarte, porque el proceso por el que tú con los otros ministros y ministras de esta nueva Corte llegaron a esta máxima institución de impartición de justicia en México fue un proceso absolutamente inédito en México y me atrevería a decir inédito en el mundo. Eso para ustedes, para ti en lo personal como ministro presidente, pero para el cuerpo colegiado de la Corte, está representando qué retos, después, estás por cumplir un año además, ¿no? De haber asumido la presidencia de la Corte. Sí, yo diría que además en mi caso era impensable, no solo inédito, sino impensable. O sea, hace año y medio, 2 años, yo no pasaba por mi mente la posibilidad de que la reforma me diera la oportunidad de estar en la Corte. Ahora, eso marca, en lo personal me marca, es una misión de vida, es digamos, lo más que yo podría haber aspirado y me invoca a dar todo el esfuerzo, toda la capacidad y actuar con absoluta rectitud. Yo lo he dicho a los hermanos con los que yo me reúno, que me visitan seguido, que en estos momentos, en las condiciones actuales en las que recibimos el sistema de justicia, hasta hacer lo ordinario se va a ver extraordinario. Es decir, con que hagamos nuestro papel, cumplamos nuestro mandato constitucional, eliminemos todo signo de oscuridad, de corrupción, de deshonestidad, eso el pueblo estoy seguro que lo va a ver bien. Poco a poco el sistema se irá restaurando. Yo veo muy difícil
que en 2 años logremos permear y dar un giro de 180 grados a todo el sistema. Tendremos que ir poco a poco permeando hasta llegar al último juzgado en territorio. Este es para mí, y así percibo también en los ministros, una misión: marcar un antes y un después, un cambio total de paradigma, darle un golpe de timón, como se dice vulgarmente, a cómo iba el sistema de justicia en el país. A ver, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poco una provocación, ministro. En efecto, y hemos tenido ocasión de ver cómo están trabajando ahorita los ministros y las ministras de esta nueva corte, pero sin duda habemos quienes creemos que esa labor no va a estar enteramente completa o satisfecha en tanto no se haga también una reforma a las fiscalías, a los ministerios públicos, que es la parte más pues de tierra, ¿no? De la administración de justicia. Eso o sea, ustedes como ministros, tú como ministro presidente, o sea, ¿qué pueden hacer con eso? O sea, porque mientras eso no se reforme, todo lo increíble que ustedes pueden hacer no necesariamente va a tener asidero en la realidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso yo voy más allá. Yo he planteado, nada más que necesitamos tiempo y recursos, hacer un plan nacional de justicia. O sea, es un tema que nos convoca a todos, a la ciudadanía, a sindicatos, a mediadores, autoridades indígenas, organizaciones. A la oposición. A la oposición. Todos tenemos que conectarnos en torno a construir una sociedad que uno a uno impulse la justicia. O sea, no, a lo mejor es trillado esta frase de que no vamos a alcanzar justicia en tanto más sentencias produzcamos, claro, sino en tanto menos asuntos lleguen a la corte y a los juzgados. Entonces necesitamos una sociedad que entienda desde el policía de la esquina, el Ministerio Público, los jueces. Sin duda, todos debemos hacer nuestro papel, y sí, el sistema requiere un cambio en el sistema de procuración de justicia. Hay vicios que no los podemos ocultar, hay situaciones, hay inercias institucionales, hay veces que por una copia, por un oficio que hay que ponerlo por escrito, un tema no avanza. Entonces sí necesitamos ajustes a todos los niveles. Yo por eso hablaba de todo un plan nacional de justicia, y creo que poco a poco lo iremos construyendo, porque la aspiración es realmente a cambiar, a que todo mundo sienta que está funcionando algo distinto y que sienta el beneficio de ese sistema que está llamado a cumplir con la aspiración de justicia. Oye, y justamente, digamos, el sistema, y regresando a Benito Juárez, ¿no? Su gran, ¿no? Por lo que lo recordamos todos, seguramente los abogados por un montón de asuntos más, pero por lo que lo recordamos todos son por las famosas leyes de reforma, cuando logró separar al poder político y el Estado del poder religioso y la Iglesia. ¿Qué importancia tiene para Hugo Aguilar? En ese caso, pues era otra separación de poderes, pero pues la separación de poderes que se vive en una república que es ejecutivo, legislativo y judicial, pues es lo que le da forma a una república. ¿Qué importancia tiene la separación de poderes para ti, ministro? Total. Yo también pienso que la separación de poderes es crucial en el diseño de una república, pero desde mi punto de vista, hay que reconceptualizar lo que entendemos por separación de poderes. Parece que la oposición, sobre todo, y hay un sector de la sociedad que plantea que separación de poderes es necesaria confrontación, que si yo di un golpe de sentencia y eliminé una decisión o una ley impulsada por otros poderes, entonces sí hay auténtica división de poderes. Se entiende autonomía como encerrarse, como mantener una distancia, y si es confrontación, si es agarrarse del chongo, seguro correcto, que hay división de poderes, ¿no? Y yo creo que no. Tiene que haber adecuada coordinación, adecuada comunicación. Le servimos al mismo país, estamos al servicio del mismo pueblo, no servimos a pueblos distintos. Exacto. Y nosotros tenemos que establecer adecuada coordinación para los fines comunes, entre ellos bienestar, paz, justicia. Pero cada quien en el ámbito de sus atribuciones. Por eso yo lo he dicho muchas veces, aquí vamos a escuchar a todos, vamos a dialogar, pero cuando entremos en el salón de plenos,
ahí vamos a resolver conforme a la Constitución y conforme a nuestros criterios jurídicos y nuestras convicciones jurídicas. Eso no quita que no podamos tener comunicación con las dependencias, con las autoridades, a todos los niveles también de gobierno. Para mí esa es la nueva idea que debemos ir construyendo, mirarnos como mexicanos, que tenemos objetivos comunes y que tenemos la capacidad también, porque eso hay que decirlo, ya de pronto se dice no hay capacidad de hacer justicia en este país, no hay capacidad de investigar hechos delictuosos en este país. Fiscalías. Ajá. Entonces creo yo que ese es el reto importante. Así yo concibo la división de poderes y la autonomía. No es una convicción de ahora. Desde los pueblos indígenas yo he venido planteando el derecho de autonomía de los pueblos. Y no es separatismo, no es confrontación con el Estado. Es adecuada coordinación. Hay ámbitos de atribuciones, pero también debe de haber necesariamente canales de comunicación para tener un entendimiento y un funcionamiento adecuado en todo el país. Oye, por ejemplo, a mí se me viene ahorita a la mente, hay muchos pueblos originarios que en efecto quieren conservar sus usos y costumbres, aun cuando esos usos y costumbres en la lógica, digamos, occidental en la que vivimos todos los países de este lado del mundo, hemos funcionado jurídicamente desde hace muchísimos años. ¿Qué hacer, ministro presidente, cuando esos usos y costumbres pues sí puedan atentar contra los derechos fundamentales de las personas que están ahí, ¿no? En nuestra Carta Magna, pues plenamente garantizados, ¿no? Tenemos que hacer lo que se hace con el resto de autoridades. O sea, los vicios, la violación de derechos, no es solo en comunidades de pueblos indígenas, aunque se resalta mucho eso. Normalmente a mí esta pregunta es la que me hacen de manera recurrente. También viola derechos humanos una autoridad municipal, un ministerio público, una autoridad estatal. Así es. ¿Qué se hace cuando alguien viola derechos humanos? Invalidar la decisión, invalidar la norma, restablecer el derecho que fue violentado. Lo mismo con las comunidades indígenas. La Constitución reconoce a los pueblos, a las comunidades, pero también pone límites a ese reconocimiento. Claro. El artículo 2 establece que sus normas, sus usos y costumbres van a estar vigentes siempre y cuando no violen derechos humanos, no violen dignidad de la mujer, ni atenten contra la forma de organización del Estado. Entonces, como en cualquier otro lugar, digamos, en nuestra sociedad, la de la ciudad, o la no indígena, por llamarle de algún modo, también violenta derechos humanos, también tenemos vicios arraigados, y también hay que combatirlos. No son un paraíso los pueblos indígenas. Hay también violación de derechos humanos, hay decisiones que violan dignidad de la mujer y esas tenemos que construir los mecanismos necesarios para que los tribunales federales o la Corte, porque están llegando asuntos a la Corte, tengamos la facultad, la atribución y el mecanismo para decidir la invalidez de esas decisiones. Ministro, tú has dicho que tu misión es que esta Suprema Corte, esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea la Corte que construye, digamos, el piso incuestionable para garantizar todos esos derechos para todas las personas. ¿Cómo le haces cuando esa convicción, o sea, no necesariamente encuentra, lamentablemente, encuentra todavía eco en toda la sociedad mexicana? ¿Cómo le haces? Pues mira, llevo 30 años buscando darnos a entender. Y ahí vamos, avanzando. Cuando uno logra explicarlo a detalle, qué consiste, por qué razón está y hacia dónde va, la gente entiende. Aquí mismo con mis pares entramos en diálogo, en pleno, en diálogos bilaterales con ellos. Voy explicando esta razón. Lo mismo entiendo que hacen con nosotros, porque no somos expertos en todo. Yo recibo a mujeres y me explican sus planteamientos, a campesinos, a maestros. Recientemente hicimos esta conversación con personas con discapacidad. Más de 100 personas expusieron frente a nosotros su sentir, su perspectiva, cómo ven, cómo quisieran que los veamos, qué ajustes o qué medidas hay que tomar para que tengan una plena inclusión en el sistema de vida, no solo en la justicia. Desde luego a nosotros nos toca la justicia, pero su grito es en todo el sistema de vida de nuestro país. Claro. Entonces hay esta
esta necesaria función de la Corte de no solo resolver, sino de comunicar, de explicar, de tejer puentes de diálogo con todo el mundo. Estamos ahora poniendo de moda este diálogo por la justicia entre barra de abogados, autoridades indígenas, sociedad en general, con los ministros y con nuestras áreas que nos auxilian en la función jurisdiccional. Ministro, yo pienso en una de las máximas, al menos en el imaginario colectivo de un planeta entero, una de las máximas figuras, ¿no? Que pueden referirnos hacia la justicia es la del rey Salomón. El rey Salomón, que decidió en un acto de mucha sabiduría, cuando dos madres se estaban peleando por la maternidad de una criatura, dijo, bueno, pues ya se corten a la criatura a la mitad y cada una se lleva su mitad. Y claro que por supuesto la madre verdadera dijo, de ninguna manera que se lo lleve ella, ¿no? Porque, y así fue como el rey Salomón en su sabiduría, pues descubrió quién era la verdadera madre de ese nene o de esa nena, no sabemos a qué sexo pertenecía. ¿Cómo se puede ser hoy, y te lo pregunto con mucho dolor y preocupación, cómo se puede ser hoy el rey Salomón de las madres buscadoras que hay en este país, ministro? Sí, una cuestión que tenemos que hacer, y tu pregunta creo que da para eso, ¿cómo hacemos para que nuestro sistema de justicia no se vuelva eminentemente técnico, que se reduzca a interpretar la norma, a aplicar la norma, y si la norma no lo dice, no existe, y si la realidad me indica otra cosa, allá la realidad, pero a mí me sujeta la norma? Como al aspecto técnico que necesariamente también tiene la justicia, porque nos hemos dotado de leyes, hemos construido un lenguaje para decirlo en leyes, y todos tenemos que acatar la ley. ¿Cómo a ese elemento técnico le complementamos con la sensibilidad humana y con la aspiración de justicia? Si nosotros complementamos ambas perspectivas, si nosotros actuamos conforme a principios y no perdemos que el objetivo central es la justicia, no solo aplicar la ley, sino la justicia, estoy seguro que vamos a encontrar soluciones adecuadas, como en el caso que planteas del rey Salomón. El tema de las madres buscadoras es de muchos años, de agravios, es complejo en la situación actual, y llegamos a ese punto porque varias instituciones están fallando. Yo creo que el cambio que se está proponiendo es para revertir esa situación. Es decir, si ahorita le preguntáramos a una madre buscadora si tiene confianza en el policía, en el Ministerio Público, estoy seguro que ya no tiene confianza en nadie. Toca reparar esa confianza. Y a nosotros nos toca una parte fundamental. Es decir, cada vez que venga al Poder Judicial y a la Corte un caso de esta naturaleza, tendremos que poner la máxima atención y la máxima sensibilidad para encontrar un gramo de justicia para quienes claman allá afuera una situación de esta naturaleza. ¿Qué es lo que a ti más te duele, ministro presidente, del lugar en el que está México el día de hoy? La verdad es que yo miro a México con mucha esperanza, con mucha esperanza. Voy a las regiones y creo que la esperanza está presente. Y yo creo que lo que más desearía es que todos entráramos en ruta. Que el debate no la podemos desaparecer, la crítica, el cuestionamiento, pero todo debe ser en ánimo constructivo, mirarnos como mexicanos. De pronto parece que hubiera el interés de borrar esta identidad que hemos podido construir y rescatar las identidades que a fuerza de pensarnos homogéneos hemos ido ocultando, o estas identidades emergentes como el de las mujeres, como el de los campesinos, darles su justa dimensión. Las personas trans, ¿no? O sea, la diversidad que es nuestro país, no solo la cultural, sino todo tipo de diversidad, tiene un lugar en el país. Y si nosotros anteponemos la visión de unidad, la aspiración común a nuestras críticas, a nuestros prejuicios, exacto, entonces nuestro país va a cambiar. Creo yo que durante mucho tiempo había una distinción clara entre los tomadores de decisión y el pueblo, entre los pensadores, los constructores de opinión y el pueblo, entre los que deciden cómo se distribuye la riqueza y el pueblo. Hoy veo que hay canales de comunicación y la Corte está tejiendo sus propios canales de comunicación. Yo no llegué para convertirme en una élite que ahora lo sabe todo.
y que va a estar ajeno a la gente que está esperando un cambio en el país. Yo no llegué para buscar otro puesto, yo no llegué para engordar mis bolsillos, ni para hacer crecer mi ego, no. Estamos al servicio del pueblo. Y ese canal, esa legitimidad con la que llegamos, la vamos a alimentar día con día. ¿Y qué salvaguardas te impusiste para evitar que, porque pues las tentaciones llegan seguramente, ¿no? ¿Cómo le haces para no olvidar ¿no? O sea, este compromiso que haces en primera instancia contigo mismo, con el pueblo de México también? Pero yo creo que justamente la integridad es la cosa que nos mantiene unidos como individuos, ¿no? Pues primero No rotos. decirte que me cuesta ser otro. O sea, hasta en la forma de vestir, la forma de ser, me cuesta ser otro. Me cuesta actuar. Me cuesta buscar ser otro. Entonces yo, si te das cuenta, desde que llegué soy como he sido. Traigo también una encomienda de mi padre, de mi comunidad, no cambiar, regresar a la comunidad. O sea, yo siento que estoy de prestado acá y lo voy a hacer con todo el alma, con todo el corazón y toda la inteligencia. Entonces, creo yo que esa autenticidad, esa convicción es la que debemos de tener. O sea, los principios de Juárez se sustentan en eso. Él decía, debemos de vivir en la honrada medianía que el salario nos da. Nadie tiene que pensar que estar en un cargo implica la posibilidad de enriquecerse, la posibilidad de aplastar a su semejante, la posibilidad de discriminar. Nadie puede pensar eso. Y justamente en esta ingeniería o reingeniería que se hizo con la reforma al Poder Judicial, uno de los temas es que tú pues, vas a estar 2 años en el cargo porque así lo dice la ley. ¿A ti qué te gustaría, por qué te gustaría que te recordaran, claro, en el Poder Judicial, pero también en el país, durante esa presidencia, ministro? Pues primero con honestidad. Yo estoy atento a cualquier rumor, cualquier circunstancia que dentro de la Corte indique que hay deshonestidad, que hay corrupción. O sea, yo no voy a dejar pasar que digan, en los 2 años dijo esto, pero hizo lo otro. No vamos a permitir eso. O sea, vamos a dar un paso firme hacia reducir privilegios, que ya lo hicimos, hacia eliminar estos arreglos en lo oscurito, estos tratos fuera de cámara. O sea, vamos a dejar, eso va a ser una huella que vamos a dar. Segunda, adecuada interlocución con todo el mundo. Yo estoy abriendo mesas con empresarios, con comunidades, con mujeres. Ahorita tenemos un evento con personas de la diversidad sexual. O sea, estamos tejiendo puentes con todo el mundo. Eso va a ser un sello. Estoy seguro que cuando el pueblo vea que de verdad hay puertas abiertas, que pueden llegar y platicar con su ministro, van a exigir ese mismo trato en todas las instancias. Si un ministro lo recibe, aunque sea 7, 8, 9 de la noche, ¿por qué no un juez? ¿Por qué no un magistrado? ¿Por qué no otra autoridad? Claro, claro. Entonces vamos a marcar estas cuestiones, por eso yo regreso a lo que te decía, cuestiones que son ordinarias, que el funcionario es lo mínimo que uno le puede pedir. Honestidad, rectitud, congruencia, atención. Nosotros no podemos impartir justicia haciendo injusticias. No podemos pensar en una sociedad que todo el mundo tenga bienestar, pero yo a la primera trato mal a mi colaborador, a mi secretario, entro en tensión con los ministros, los agredo verbalmente, o a la ciudadanía en general. Tenemos que ser un foco, un faro que alumbre hacia dónde debe apuntar la sociedad. Más allá de que estamos obligados a resolver, pues como dice la Constitución, de manera pronta, expedita, conforme a la Constitución. Esa es una obligación que está por default. Oye, en esta reingeniería también de la reforma al Poder Judicial, pues ha generado, por supuesto, muchos temblores, pero uno de ellos
tiene que ver con el famoso concepto del que se habla todo el tiempo de certidumbre jurídica. Y ahora que vamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues es uno de los elementos primordiales, ¿no? ¿Está México en capacidad de garantizar certidumbre jurídica, a las inversiones, tanto de México, por supuesto, pero también que vienen del exterior? Totalmente, ministro. totalmente. Estamos ya casi cerrando el 10º mes, bueno, 9º y medio, y nadie, aún de los críticos, puede decir, es que la Corte emitió una resolución que no tiene base jurídica. La certidumbre jurídica es que tú sepas cómo te va a ir con base en la ley, que tengas claridad de cuál va a ser la consecuencia de una decisión, de una inversión, de un contrato. Y eso está haciendo la Corte. No nos pueden poner sobre la mesa un solo caso que hayamos resuelto contra las constancias, contra los criterios, contra la Constitución, contra las leyes. Yo lo he dicho y lo quiero reiterar. Lo que cambia es el impartidor de justicia. Lo que cambia es el modelo, cómo llega el impartidor de justicia. Pero la Constitución no cambia. El método de interpretación quizás incorpora el sentido social y la sensibilidad, pero el método de interpretación sigue siendo el mismo. Claro. Yo lo he dialogado con los inversionistas, con los empresarios. Tengan plena seguridad que aquí va a haber certeza jurídica, plena, hay compromiso. Vaya, digamos que es lo primero que a uno le enseñan en la escuela, es la piedra angular del sistema. Si no da certeza jurídica el sistema, pues entonces no está funcionando, claro, no sirve, no cumple el principio básico por el cual fue creado toda esta estructura que hoy tenemos. Y eso está garantizado. Llevamos casi 10 meses y no he escuchado una queja sustentada que nos digan están cometiendo errores garrafales, el sistema se está desplomando. No, hemos emitido resoluciones siguiendo y ampliando los criterios anteriores. Hemos abandonado quizás dos criterios por ahí, pero en general vamos caminando e incorporando una nueva perspectiva. No tumbamos todos los muros y el edificio que estaba hecho para reconstruirlo de cero. No, estamos dándole seguimiento, pero estamos marcando una nueva perspectiva de hacer justicia. Ese es el plus que tiene la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial. Aquí atrás de nosotros tenemos justamente un ejemplar de la Constitución, la Carta Magna, aquí en este país. Dime así de bote pronto, ¿cuál es tu artículo favorito de la Constitución mexicana? No, es muy fácil, el 2 constitucional. Es el que se refiere a los pueblos indígenas. Es un artículo que desde mi perspectiva le pone el sello a nuestro país. Nuestro país de origen era pluricultural. La idea, yo creo que errónea, de ser un país homogéneo fue aniquilando a los pueblos. Hoy se ha detenido esa tendencia y comienza la reconstrucción del verdadero México, del auténtico México. El México diverso, el México tolerante, el México fuerte, el México capaz, que puede llegar hasta donde nosotros nos lo propongamos si nos unimos. Si alimentamos la diferencia, si alimentamos la crítica descarnada, poco constructiva, vamos a seguir estacionados. Y mi última pregunta, ministro, de verdad, muchísimas gracias por recibirme. Quitando a Benito Juárez, porque de él ya hablamos, pero pues yo estoy aquí en el salón de los más importantes juristas que ha tenido nuestro país. Muchos están allá afuera porque no llegaron a ministros presidentes, pero en realidad lo que te quiero preguntar es, por favor, dime 3 juristas mexicanos que a ti, Hugo Aguilar, o sea, los admires brutalmente y te hayan marcado. Pues importantes, Gutiérrez y González, Ernesto Gutiérrez y González, la forma de enfocar el derecho, de explicarlo, importante. Ignacio Burgoa, aunque sus tesis de las garantías individuales eran complejas, pero creo que en su momento nos transmitió la gran importancia que tienen lo que hoy conocemos como los derechos humanos. Y Gabino Fraga en el ámbito administrativo, creo que son los que a mí me marcaron,
Obviamente que hubo una nueva corriente que es un poco más del pensamiento que yo comparto. Óscar Correas, con el pluralismo jurídico, y fue de los pioneros y marcó muchísimo mi visión del derecho. Pues ha sido un placer, ministro presidente Hugo Aguilar, platicar contigo. Y bueno, por supuesto que el tema de la justicia tiene que ser siempre el mástil, ¿no? Que dirija todos los viajes de cualquier país. Y que, la verdad, y te iba yo a preguntar al principio, ¿tu mamá vive, tu papá viven? Sí, viven los dos, están en Oaxaca, en mi comunidad. Muy orgullosos, eso de decir, tener un hijo que está acá, y realmente creo que un pilar central en la vida pública de nuestro país es el Poder Judicial Federal, y yo estoy muy orgulloso de estar encabezando los esfuerzos. Veo sangre renovada, pensamiento renovado, ánimo firme de hacer del Poder Judicial una institución distinta y de verdad al servicio del pueblo. Muchas gracias, ministro. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Bueno, y tenemos aquí al lado, por si se nos metió algún tipo de ruido en esta conversación, tenemos aquí al lado el FanFest y están celebrando goles y celebrando, pues siempre hay que celebrar también. Muchas gracias. Gracias, ministro. A ti, Yuri. Gracias. Gracias.